Bien, ayer veíamos la presentación de los libros de texto, la explicación que se dio por la tarde con respecto a estos libros, la recomendación para que el país los use, para que los padres de familia los hagan suyos. Incluso la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, dice que la dependencia cumplió escrupulosamente con los requerimientos y también con el tema de la publicación de los libros y la consulta a papás, a maestros, etcétera. Sin embargo, las críticas continuaban. Elías Licia Bimeri es diputado federal, nos acompaña el día de hoy. A propósito de este tema, Elías, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola José Luis, muy bien, con el gusto de saludarte y compartir información tan importante con todas las personas que nos escuchan. Platícanos, ¿qué te pareció esta comparecencia o esta jornada en donde se intentó hablar bien de los libros de texto gratuitos? Mira, José Luis, yo creo que no es ningún secreto en Yucatán y en todo México que lo que está sucediendo con los libros de texto es un completo desastre. Al gobierno se le salió de las manos y este fracaso lo están teniendo por una sencilla razón: no cumplieron con la ley. Una ley que, por cierto, se volvió a reformar en este sexenio y una ley que obliga a las autoridades federales, entre otras cosas, a hacer consultas con padres y madres. Hasta la fecha no se conoce de ni una sola consulta que se haya realizado con padres de familia. Es más, ya salieron con el chistecito de que ahora quieren reservar esa información de esas supuestas reuniones por 5 años. En 5 años ya le despedazaron la educación a las niñas y a los niños. No hicieron consultas con las maestras y los maestros, pero además va más allá, porque la ley también los obliga a realizar capacitaciones sobre los nuevos libros de texto. Y estas capacitaciones, pues es evidente que no existen, porque hasta hace unos días nadie conocía el contenido de estos libros de texto. Pero mira, esto tiene una gravedad todavía más importante, porque es evidente que la sociedad mexicana está rechazando esos libros y la forma en la que se están implementando. Ya circularon muchas razones del por qué. Las primeras pues son los de la consulta, pero hay una serie de barbaridades que supuestamente están en los libros, porque las personas no tenemos todavía acceso, digamos, o sea, total, sino parcial. Sí. Pero mira, hay ya ejemplos de cómo confunden lo más básico como el sistema solar, o cómo cambian incluso la fecha de nacimiento de Benito Juárez. Cosas absurdas como que siguen con la necesidad de recomendar un té para tratar el COVID, cuando eso ya está superadísimo. Y ya cosas más severas y serias en la educación, como que desaparecieron el libro de matemáticas. Bueno, yo sé que para el gobierno de Morena las cuentas no son importantes, no le sale ninguna, pero que no destrocen la educación de las niñas y los niños. Un libro de 200 páginas, que es el que se tenía, lo redujeron, desaparecieron el libro y redujeron esa información a menos de 30 páginas distribuidas en muchos libros. Mira, es un despropósito, es un fracaso, y te quiero decir algo. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque muchos papás y mamás ya nos expresaron esta preocupación. Es un tema que se escucha en todos lados, y yo reconozco, por ejemplo, la seriedad con la que algunos gobiernos están tomando el tema, como el caso de Yucatán, que ya dijo que vamos a tener mesas de diálogo y análisis, pero es importante que la sociedad haga su parte. Por eso te quiero compartir que el día de hoy, en un ratito más, en todas mis redes sociales, estaré distribuyendo un modelo de amparo para que todos los padres de familia que así lo deseen, en protección del derecho a la educación de sus niñas y sus niños, puedan presentarlo ante la justicia federal y que ésta sea quien tenga la última decisión. Pero también vamos a tener un modelo para las maestras y los maestros que decidan ampararse. Vamos a tener también un modelo de amparo para las asociaciones de la sociedad civil que se dediquen a defender el derecho a la educación. No podemos permitir que Morena siga destrozando todo. Y mira, el tema se pone cada vez más serio, y más aún cuando se meten con la educación de nuestras niñas y de nuestros niños. Yo te lo digo muy claro, vamos a defender el derecho a la educación que tienen las niñas y niños de Mérida, de Yucatán y de todo México. Porque evidentemente no se pueden enmendar esos errores de aquí a septiembre. Pues mira, habrá que revisar libro por libro, literalmente cada uno de los documentos que sean emitidos, y en ese caso, si no se pueden enmendar, existen libros de texto de años anteriores que
han sido probados y que no tienen ni carga política, ni carga ideológica, ni esta bola de tonterías y errores que tienen estos, o en su caso que se corrijan y se emitan, o que se extiendan a libros complementarios, aclaratorios, que permitan a las maestras y maestros enfrentar esta situación con seriedad, pero que no jueguen con las niñas y niños de México. Lo que más le convenía entonces al gobierno de López Obrador es que un juez frenara la distribución de los libros, porque de lo contrario nos vamos a enterar todos de qué otro tipo de errores también vienen. Mira, yo creo que lo más conveniente, pero dicen en el PAN que no hay ilusos para que no hayan desilusionados, lo más conveniente es que le venga sensatez al gobierno federal y decida por propia voluntad entrar a una revisión y entender que el futuro de las niñas y los niños se tiene que construir con seriedad y hacer un trabajo entre todas y todos, cumpliendo la ley, escuchando a los padres y madres de familia y no desechando la opinión que tiene. Nadie conoce más las necesidades de las familias pues, que los propios padres de familia. Hay que escucharlos. ¿Y un amparo sí es capaz de ponerle un freno de mano a esto? Pues mira, ya existe el primer precedente en la Ciudad de México, aunque los efectos todavía quizá no son suficientes porque se metieron en el momento de la impresión y una jueza del orden federal ya determinó frenar la impresión y distribución. Es importante que vayamos replicando en los estados. Y mira, yo no sé si sea suficiente o no sea suficiente. Lo que sí te puedo decir es que como meridano yo no me puedo quedar cruzado de brazos viendo cómo destrozan la educación. Esta es una opción que hoy podemos tomar por la vía jurídica, acudiendo a la justicia federal, y vamos a seguir explorando de qué otras maneras podemos colaborar para que no se despedace la estructura educativa que tenemos en México. ¿Cómo se pueden comunicar con Elías Licha para este tema de los amparos a partir del momento en que tú abras la página? A partir de hoy, en mis redes sociales va a estar un video explicando la situación con un link que te lleva directo al amparo. Y en el propio documento van a tener una guía de cuáles son los datos que tienen que modificar, es decir, los datos que cada persona tiene que poner, en dónde los tienen que presentar, y nos ponemos a disposición, desde luego, con todas nuestras ganas, nuestra energía, con todo mi equipo, para brindar la asesoría que sea necesaria. ¿Tú eres abogado también? Soy abogado, sí. ¿En qué área? Bueno, ahorita en los últimos años me he dedicado mucho al derecho parlamentario, constitucional y amparo, pero pues, he tenido formación en derecho laboral. El amparo es parte de tu rama. Todos los que estamos involucrados en materia constitucional, pues le tenemos que saber un poco al amparo. Pues ahí está. Entonces la página es Elías Licha Bimeri. Sí, ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter me encuentran como Elías Licha y aproximadamente en una hora ya van a poder encontrar toda la información. Pues atentos a esto, es Elías Licha. El tema es abrir una puerta de amparos, padres, maestros, asociaciones para la defensa de la educación. Más que la defensa o el ataque a los libros de texto, es defensa de la educación. Defensa de la educación, por supuesto, el derecho que tienen las niñas y los niños, pero derecho a construir un futuro con estas herramientas. No es que no los polaricen. No es que nos formemos dos bandos, no uno que apoya los libros, otros que los detestan, sino el tema es la educación. Por supuesto, a ver, hay que ponerla al centro. Es que más allá de bandos, mira, los políticos y los adultos podemos discutir, decirnos cosas, tener visiones diferentes, y está bien, porque eso significa simplemente que pensamos distinto y no pasa absolutamente nada. Lo que no podemos permitir es que pues, lo que nosotros pensemos, utilicemos a las niñas y a los niños para seguir enfrentando a la sociedad. Eso es lo que buscamos evitar. El presidente comentaba en la mañana esos estados conservadores y se refirió particularmente a Chihuahua, pero no importa que te llamen conservador. Mira, no hay estado más conservador que el estado de su cerebro, porque está igualito desde hace 40 años con un complejo que nada más busca polarizar a la sociedad. A mí no me importa que me llamen de la manera que quiera mientras deje de meterse con la educación de las niñas y de los niños que no se tienen la culpa de sus venganzas políticas. Atentos al tema, Elías Licha Bimeri. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ti.